estos últimos días meditando sobre algo que está aconteciendo en el mundo, y es que resulta que en estos días han sido días de celebración, estos finales de mes de octubre, el cual las personas se dedican a celebrar Halloween, y ya han tomado eso como costumbre todos los países, la celebración del Halloween, la celebración de dicha fiesta. No hace falta darle hincapié o darle publicidad a lo que sabemos que es el Halloween, que de dónde viene, que proviene, lo que trae, sino todos ya sabemos que son demonios, que son cosas que atacan luego la vida de las personas. Y el Halloween es víspera de Todos los Santos, y lo suelen hacer antes del día de Todos los Santos, que es el día 1, ¿no? Y fíjate que el Halloween tiene un origen muy, muy feo, muy oscuro, y es que el Halloween empezaron a celebrarlo antes del día 1, que es la tradición cristiana de Todos los Santos, de cristianos católicos, ¿no? Y esto tiene una raíz celta súper profunda, súper fea, el cual es pagano totalmente diabólico, y a veces ponen a sus hijos en eso. Y bueno, yo realmente no quiero venirles a hablar del Halloween en totalidad, pero es algo que todas las iglesias cristianas, los siervos de Dios, la gente de Dios está ahorita hablando y comentando sobre el Halloween, porque sabemos que tiene una influencia en el mundo espiritual muy fuerte, el cual las personas no lo saben, y después vienen y quieren pedir ayuda y quieren pedirle al Señor, y mismos cristianos celebrando Halloween, mismos cristianos buscando disfrazarse, porque está de moda, porque lo han tomado como una forma de vida, porque ven que todos lo hacen, pues yo lo hago, sabiendo que ese tipo de demonios, ese tipo de espíritus y ánimas entran en sus casas, entran en sus hijos, entran en su vida, y lo que pueden hacer es empeorar su vida, empeorar su situación económica, espiritual. Eso lo afecta en todos los sentidos, incluso de salud, porque estás llamando demonios, estás abriendo, no solamente es que el demonio está entrando, sino que estás abriendo la puerta. Pero veo que el cristianismo le ha dado mucho énfasis a lo que es el Halloween, y realmente no le dimos énfasis a lo que es el Día de la Reforma. Creo que el 31 de octubre tenemos que haber dado énfasis. Yo creo que pocos pastores, los cuales conozco, y pocas personas, ministerios, empezaron a hablar sobre el Día de la Reforma. Yo dije, wow, pasaron por alto. E incluso aquí donde yo vivo, donde yo estoy, otros años atrás hicieron, creo que alguna oración o alguna marcha sobre el Día de la Reforma, y hicieron algo muy bonito, ¿no? Hace 2 años atrás, creo, porque el año pasado no estuve para esta fecha en este lugar, estaba de viaje, y creo que eso se ha perdido. El cristianismo también le ha dado más énfasis a lo que está haciendo los demonios, y en vez de darle énfasis a lo que Dios ha hecho y ya hizo. A mí me parece muy curioso lo que es la historia del Día de la Reforma. ¿Por qué lo celebramos? ¿Por qué los cristianos? No tienes que ser luterano, no tienes que ser wesleyano, no tienes que estar en un lugar específico en una creencia, en una religión o en una doctrina específica para poder decir, bueno, yo celebro ese día. Y yo creo que ese día es importante para todos los cristianos, porque un hombre llamado Agustino Martín Lutero, fue ese hombre el cual se molestó tanto con lo que estaba aconteciendo en la Iglesia Católica, y clavó 95 tesis en la puerta de aquel dicho lugar donde sabían que lo iban a ver. Pero él también sabía, a mí me impresionó mucho, que él también sabía que la Iglesia Católica iba a celebrar la víspera de Todos los Santos al día siguiente, y sabía que en ese lugar iba a ser un efecto explosivo cuando él pegara todas las tesis, el cual él estaba defendiendo
su postura contra lo que estaba haciendo la Iglesia Católica. A mí me parece muy, muy importante lo que es ese día, el 31, porque se celebra el día de la Reforma protestante cristiana. Yo creo que todos los cristianos tenemos que alzar la voz, porque desde ese día todo cambió. Desde ese día todo cambió. Ese hombre fue un mártir, ese hombre fue perseguido, y yo creo que es necesario que entendamos eso. A mí me parece muy curioso que hay países que aún celebran ese día. Por lo menos en Eslovenia es uno de los países que aún es festivo porque es día de la Reforma. Yo creo que eso es algo muy bonito, que en ese país, siendo europeo, celebre ese día. Y también estados de Alemania como Hamburgo y otros estados, el cual celebran el día también de la Reforma. Y ahorita todos los países, hablamos de Latinoamérica, que es un país que siempre está pendiente a las cosas de Dios, ferviente en las cosas de Dios, pero vemos también América, Estados Unidos, Latinoamérica celebrando este tipo de celebraciones como el Halloween, y no dándole hincapié a lo que es de Dios, como el día de la Reforma, el día del cual una persona se levantó y dijo: mira, hasta aquí llego, hasta aquí llegó esto, voy a poner estas tesis y voy a clavar esto, porque yo creo que hay que dar un stop. Y yo creo fielmente que los cristianos tenemos que enfocarnos más en lo bueno y no darle tanto énfasis a lo que está haciendo el diablo, porque el diablo va a seguir trabajando, pero a veces el diablo trabaja para Dios y no sabemos el tipo de forma en cual el diablo está trabajando, y cree que está comiéndosela con todo este tipo de cosas que está haciendo en el mundo. Pero sabemos que detrás de todo esto hay pactos de sangre, hay pactos horrorosos con niños, todo ese tipo de cosas, de juegos que se celebran ese día, incluso los sustos a los niños, todo eso perjudica su mente, su espíritu, y luego no saben por qué los niños tienen esos temores. Pero qué bueno que siempre Satanás es un imitador, y siempre que Dios hace algo precioso, él también quiere hacer algo en contra, ¿no? Fíjate que todo esto viene a través de los celtas, una cultura horrorosa, pero se levantó un Martín Lutero y dijo: hasta aquí vamos a llegar, hasta aquí llegó esto. Y yo creo que eso es lo que muchos deberíamos a veces ayudar y enfocarnos, en que ese monje, sí, de la Iglesia Católica, claro que sí, pero usado por Dios y por el Espíritu Santo para decir hasta aquí, porque él sabía que eso, lo que estaban practicando la Iglesia Católica, no estaba bien. Las indulgencias, las cosas que estaba haciendo la Iglesia Católica, lo que es pagar para sacar al muerto del purgatorio. Entonces le cobraban a las familias de los muertos para que supuestamente salvar su alma. Una cosa horrorosa el cual estaba haciendo la Iglesia Católica en ese tiempo. Y él dijo: mira, que yo sepa, la gracia con la que hablan los evangelios no es eso, y lo que hablan las cartas paulinas, las cartas de Pablo, no es eso. Está totalmente en contra de lo que ustedes están hablando, y eso a la Iglesia Católica le rompió la cabeza, al papado, a toda la gente. Pero ese hombre se levantó y dijo: yo voy a levantarme una voz como la de Juan el Bautista, que clama en el desierto, que no le importa lo que acontezca, yo voy a levantarme en pie de guerra y voy a decir no. Y clavó esas tesis, aunque eso iba a provocar su persecución. Y por eso yo quería hablar sobre eso. Yo no le voy a dar enfoque a la Halloween, lo siento mucho. Pero yo sentía de parte de Dios, y dice: mira, ya pasaron 3 días. Sí, pasaron 3 días. Jesús también resucitó al tercer día. Yo dije: yo no suelo hacer videos de... La verdad que cuando siento que Dios me mueve, pues hago videos en directo. Y creo que aunque 2 o 3 escuchen esto, yo creo que algo se está haciendo. Así que no me preocupa realmente muchos likes. No me preocupa mucho lo que vean, lo que digan. Lo que me preocupa es realmente que el pueblo cristiano no se enfoque en este tipo de cosas y dejemos pasar este tipo de celebridades
o este tipo de días que son importantes. Si usted tiene una Biblia en su casa, dele gracias al Señor porque una persona se levantó en ese momento y también empezó a imprimir Biblias, porque no solamente Martín Lutero pegó las tesis, sino que en ese mismo momento ocasionó de que en ese momento fue el boom de la imprenta. Eso es glorioso, esa historia es preciosa. Y él agarra la Biblia y empiezan a imprimirlas, empiezan a hacer réplicas, empiezan a saltar las escrituras a la luz. Cuando la Iglesia Católica había agarrado y Roma había agarrado las escrituras para ellos, en ese momento viene Juan Martín Lutero y dice, mira, esto lo tiene que saber el mundo, también tiene que comérselo. Y si usted tiene una Biblia, sea la Thompson, sea la Reina Valera, sea cualquier escritura, demos gracias al Señor por las personas que el Señor usó en ese momento para que tú y yo tengamos una Biblia en nuestras manos. Yo creo que podemos pasar toda la noche hablando sobre esta historia y creo que es muy importante. Creo que Dios usó a este hombre para esto. Creo que Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios sigue restaurando, Dios sigue llenando nuestras vidas. Necesitamos darle énfasis a este tipo de cosas, este tipo de historias, las cuales se han ido perdiendo. Me da mucha alegría que en esos países como Eslovenia se siga celebrando, que en parte de Alemania se siga celebrando ese tipo de cosas y se dé día festivo, porque a eso alza la bandera de Cristo, eso alza la bandera del cristianismo, eso alza la bandera de las personas que estamos en pie de guerra orando para que sigan levantándose personas como Martín Lutero en este tiempo. Y yo no sé, pero hay muchos el cual Dios va a empezar a levantar y a decir, algo está mal aquí, algo está pasando. Si tú eres parte de una iglesia, de alguna cosa, y ves que algo está aconteciendo, ora al Señor, pero es momento a veces de levantarse y decir, stop, vamos a levantarnos en contra de lo que es el Halloween, en contra de lo que no viene de Dios, en contra de celebraciones, de paganismo que entran en la iglesia, que entran en nuestras casas, que no entran en nuestras vidas, y las personas lo quieren tomar como normal, y no es normal. Así como en ese momento estaban pasando esas cosas en la Iglesia Católica, esas indulgencias, ese tipo de cosas que estaban aconteciendo, eso fue lo primordial, pero había muchas otras cosas que estaban aconteciendo. Martín Lutero dijo, basta. Yo creo que hoy es una generación el cual dice basta de que nos generen esa en nuestra cabeza y nos quieran formar a su antojo una ideología de género que nos quieren meter, una ideología de pensamiento, una ideología de todo, una ideología incluso que te obligan en los trabajos a veces a celebrar cosas que tú no tienes que celebrar. Entonces es algo que es impuesto. Sí, y a veces hablar de este tipo de cosas ocasiona problemas, pero el diablo quiere imponer, pero no quiere escuchar una voz que se levanta, porque entonces eres homofóbico o estás en contra de muchas cosas. Yo digo que es necesario que nosotros como cristianos lo levantemos y nuestros hijos no sean partícipes en las escuelas de todo este tipo de cosas. Estábamos orando, siempre oro por mi familia, por los hermanos, por la iglesia, por la generación futura que viene, para que no se contamine con la contaminación que está dando el enemigo. Así como esos muchachos que no quisieron contaminarse con la comida del rey, que dijeron, no, nosotros adoramos a un solo Dios, nosotros no vamos a contaminarnos con la comida del rey. Pues esta generación de jóvenes y de niños que se levanten puedan tener ejemplos y decir, no, mis padres, mis tíos, mis hermanos no se han contaminado ni quieren contaminarse con la comida del rey, con la comida que se está provocando este mundo, este sensacionalismo y no vidas reales, genuinas. Estábamos orando por los niños hace poco en la iglesia nuestra y me impresionó mucho que a mi sobrino sí, no, en su escuela pudieron haber celebrado el Halloween, pero dicen que desde este año no lo van a celebrar. Me impresionó mucho eso, porque yo sé que las oraciones tienen efecto. Te puedo hablar así, mira, puedo estar seguro, puedo estar ciego, pero
solamente orando, o sea, tengo la credibilidad de que lo que hace Dios de manera constante por medio de la oración es impresionante. Empezamos a orar, oramos por eso, y una escuela que diga no va a celebrar el Halloween es muy impresionante, porque todas las demás escuelas, todos los niños están disfrazados y ellos simplemente pusieron colchones inflables de animales, celebraron como si fuera un arca de Noé, y yo dije, wow, Señor, tú eres asombroso. Tú eres asombroso porque tú cuidas de los que en ti están, tú cuidas de lo justo, tú cuidas de los que oran por los niños, por las personas. Yo creo que es momento de levantar nuestra voz, no por nosotros ya, porque muchos de nosotros ya conocen las Escrituras, muchos de nosotros ya está bien, pero muchos de los niños que vienen no les damos a conocer, no los cubrimos en oración, y todo este tipo de cosas en el mundo nos los están adoctrinando, nos lo están llevando, nos lo están vistiendo, nos lo están desvistiendo, nos están haciendo una cantidad de cosas horrorosas. Estamos en unos países en el cual eso está bueno a la luz del día, eso está proliferando de una manera fea, horrorosa, y nosotros necesitamos levantarnos como una voz, pase lo que pase. Y yo creo que en este último tiempo vamos a ser perseguidos, y tal vez no perseguidos físicamente, porque también hay una persecución mediática, una persecución de las redes sociales, una persecución en muchos aspectos. No es una persecución el cual lo están pasando nuestros hermanos en África, el cual nadie lo habla. Ahorita hablaba con un amigo de África y me dice que gracias a Dios donde está en África, pues el cristianismo está muy bien, pero hay otros lugares de África en el cual el cristianismo está siendo perseguido, los hermanos están siendo muertos. Y bueno, estamos orando también para que en el momento de Dios vayamos a visitar África, vayamos a visitar con esos hermanos en donde están. Estamos orando por ellos. Y es algo que no se habla en las redes sociales, no se habla mucho en los informáticos, en los canales informativos, porque ellos lo que quieren es vender, lo que quieren es generar dinero, generar views, generar todo este tipo de cosas polémicas. Y a veces un futbolista, un artista genera más, y estamos en la era de la información, pero realmente estamos desinformados. Qué impresionante, porque tenemos que buscar otro tipo de fuentes para poder informarnos de cosas que están aconteciendo en el mundo. Así que, hermano, no crea que todo lo que le dicen, todo está manipulado, todo lo que es información está manipulado. Lo único verídico aquí es Jesús, Cristo, Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra, su palabra, no cambia, no cambia. Esto es algo que el Señor está hablando aquí. Usted quiere buscar todas las profecías, todas las cosas, el cual Dios sigue hablando por medio de esto. Sigue hablando por medio de esto, sigue haciendo cosas impresionantes. Todo lo que está aquí se ha ido cumpliendo y se va a seguir cumpliendo constantemente. Hay miles de profecías constantes aquí desde el libro de la Antigüedad, también en el Nuevo Testamento, el cual decían que venía un Mesías y venía de una manera y lo hizo. Casi 333 profecías cumplidas solamente en Jesús, imagínense. Y muchas más profecías que se irán cumpliendo, porque la palabra profética más segura es su palabra, y tenemos que aferrarnos a ella para no caer en distracción, para no caer en este mundo que nos quiere envolver con sus artimañas. Tenemos que volvernos, dice que va a haber espíritus de error, espíritus erróneos, va a haber espíritus el cual las personas van a caer, espíritus los cuales las personas van a ser engañadas, incluso cristianos. Así que ninguno está exento, ¿vale? Necesitamos volvernos al Señor y decirle al Señor que nos ayude en este tiempo. Por eso quería hablarles sobre esto, los que se están conectando ahorita o los que vayan a ver este video. Quiero decirles